Les invito a que lo veamos. Proverbios capítulo 31, verso 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y es que precisamente esa mujer que es temerosa de Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, supera a todas. Que cada madre que está aquí tome estos valores en el corazón y ame a Dios para que sea esa mujer que sobrepasa a todas, no porque hay una competencia, sino porque hay un corazón sincero para con Dios. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Dice que esa mujer que hace el bien es alabada por su esposo y por sus hijos. Versículo 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Es decir, que es de mucha estima, que es alabada, que es reconocida por su esposo y por sus hijos, porque reconocen la buena labor, el buen corazón, la buena actitud de ella como madre. Hoy honramos a esas madres, que Dios las bendiga, que Dios las llene de su bendición. El versículo 10 nos dice que son realmente algo muy valioso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gracias a Dios, esa mujer que ama a Dios, que respeta a Dios, es como un tesoro, y ese tesoro superior a el valor de las piedras preciosas. Pero veamos algunas características de esa mujer temerosa de Dios. Y para que nosotros nos gocemos y valoremos a esas madres que son temerosas de Dios, para que aprendamos de ellas y para que las valoremos, ¿cierto que sí? Porque como veíamos en este drama, muchas veces los hijos, cuando son pequeños, son muy tiernos y angelicales, pero a veces, en algunos casos, como el caso del video, cuando crecen se convierten en un problema para sus hogares, para sus mamás, para sus papás. Y las madres son las que llevan esa aflicción y llevan ese sufrimiento. Pero que Dios recompense a esas madres abnegadas. Vamos a mirar entonces cómo es que esa mujer temerosa de Dios supera a muchas más. Y en primer lugar, precisamente, es por la fe en Dios. Una mujer que tiene fe en Dios es una mujer sobresaliente. Una mujer que tiene fe en Dios es una mujer especial. Es una mujer fuera de serie, podríamos decirlo. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 1, dice que el apóstol Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente. Cierto que sí, el mejor tesoro que usted puede tener para usted y para sus hijos es una verdadera fe en Dios y en su palabra. Tremendo esto, ¿cierto? Una mujer sobresaliente tiene la característica especial, una madre sobresaliente tiene una característica especial, que es que tiene fe en Dios. Y precisamente la mamá de Timoteo, que llegó a ser un líder fuerte del Nuevo Testamento de la iglesia cristiana, ella tenía fe en Dios. Por eso nos dice segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Las madres que tienen la fe, las mamás que tienen la fe, tienen el tesoro más grande. La Biblia dice que la fe es más valiosa que el oro. El apóstol Pablo dijo que él había peleado la batalla, había corrido la carrera, pero que también había guardado la fe. La fe en Jesucristo es el tesoro más grande, y el apóstol Pablo la había guardado como un custodio que guarda ese tesoro, bendito el Señor, y logró guardar la fe hasta el último momento. Bienaventuradas las mamás que guardan la fe en Dios, que no pierden la fe y la esperanza en el Señor, sino que permanecen en fe en medio de las luchas. Por ejemplo, cuando vemos el caso de los hijos que se apartan de Dios, pero esas mamás no pierden la fe, sino dicen: yo sé que
Dios restaurará a mi hijo, que Dios restaurará mi hogar, guardando la fe. ¿Cierto que sí? Y estas madres no solo guardan la fe, sino que la transmiten a sus hijos. Eso es muy importante. Por eso dice que la abuela de Timoteo tuvo la fe, pero ella la transmitió a su hija y su hija la transmitió a Timoteo. Leámoslo literalmente. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Madres, ustedes son muy valiosas porque ustedes pueden transmitir la fe a sus hijos. ¿Cierto que sí? Ustedes pueden transmitir la fe a sus hijos. Yo soy cristiano, creyente en el Señor, porque mi madre me transmitió esa fe. Gracias a Dios, esa fe mi esposa la ha transmitido también a nuestros hijos, y ahora nuestros hijos están transmitiendo esa fe a sus hijos. Qué importante es esto. Mujeres sobresalientes son mujeres madres de fe en el Señor Jesús. En segundo lugar, son madres que hacen la voluntad de Dios. En el libro de Lucas capítulo 1 verso 38, qué impresionante texto de la palabra de Dios. Les invito a que lo leamos. Lucas 1:38 dice: María, la madre del Señor Jesucristo, la mamá del Señor Jesucristo, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tremendo esto. Entonces, esa mujer sobresaliente que supera a todas, es esa mujer, esa madre que está sujeta a Dios. Tremendo, qué valor, qué principio tan importante. Dice: he aquí la sierva del Señor. Esas mujeres que se consideran siervas de Dios, que dicen: el Señor Jesucristo es el dueño de mi vida y vivo para agradarlo a Él, para obedecerlo a Él. Cuando el ángel le dice que ella concebirá del Espíritu Santo, pues es algo muy extraño para ella, ¿cierto que sí? Algo que no entendía, que por supuesto produjo que la atacaron después, porque la trataron que había sido inmoral, que había sido desleal con Dios, con la sociedad, ¿cierto? Porque ella concibió del Espíritu Santo. ¿Cuántas críticas no le produjo esto? ¿Cuántas persecuciones no le produjo esto a ella? Pero ella dijo: yo haré la voluntad de Dios. Y dijo: hágase conmigo lo que Dios quiera. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Era una mujer obediente. Por eso bendecimos a las madres que son obedientes a Dios, a las mamás que obedecen a Dios, que tienen en alta estima los mandamientos del Señor. Esa es una mujer, una mamá sobresaliente. Primero, una mujer de fe. Segundo, una mujer obediente. Mujer, que usted se caracterice por esa obediencia a Dios. Que cuando sus hijos se acuerden de usted, digan: mi mamá siempre obedecía los mandamientos de Dios. Que cuando se acuerden de usted, diga: mi madre siempre obedecía al Señor, así como lo hizo María. María, la mamá del Señor Jesús. En Juan capítulo 2, versículo 5, nosotros observamos el único mandamiento que dio María la Virgen. ¿Cuál fue el único mandamiento? Y es importante entender, si usted hace un estudio bíblico, usted nota que María dio un mandamiento. Y ese está en Juan 2:5, que dice así: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. O sea que el mandamiento que María dio a ellos fue: obedezcan al Señor Jesucristo, obedezcan su palabra. Qué maravilla, ¿cierto que sí? Por eso no en vano ella es una mujer que es respetada. La tradición católica la honra mucho, pero ¿cómo podemos honrar a María? Aprendiendo de su obediencia y obedeciendo su mandato, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, una mujer sobresaliente, una madre que trasciende, es una mujer obediente a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero en tercer lugar también, esa mujer trascendente que supera a las demás,
por supuesto, es esa mujer que ama a sus hijos, que ama a su familia. Y esto lo encontramos en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quién puede amar más a un hijo que la propia madre de él? ¿Cierto que sí? Es importante entender eso. El amor de madre es incomparable. Ningún amor como el amor de la mamá. Solo el amor de Dios supera ese amor. ¿Cierto que sí? Y nosotros vemos que aunque los hijos caigan en la cárcel, que aunque los hijos caigan en las drogas, que aunque los hijos tomen caminos cerrados, la mamá siempre tiene un corazón de compasión por ellos. ¿Es verdad o no es verdad? Es ese amor de misericordia, es ese amor de compasión, a pesar de los errores de los hijos. Que Dios las bendiga, mamá, por ese amor. ¿Cierto que sí? Nosotros los padres quizás somos más estrictos y quizá uno dice, ¿quién lo mandó a meterse en ese problema? Decimos los varones. Pero la mamá es solo ternura, es solo amor. Está orando por esos hijos y está pidiéndole al Señor misericordia. Que Dios las bendiga por ese amor y les recompense, madres. Gracias a Dios por eso. Entonces, ese amor es incomparable, solo lo supera ese amor de Dios. Y ese amor se expresa en abnegación, ¿cierto que sí? En servicio, en ese esfuerzo. Por eso el libro de los Proverbios lo dice, capítulo 31 que habíamos visto al principio. Nos dice la palabra de Dios acerca de esa mamá, versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea que es una mujer diligente por su familia. Muestra su amor a través de que cuando viene el invierno, sus hijos están protegidos, tienen ropa apropiada, porque ella ha estado pendiente de esos hijos. ¿Cierto que sí? Versículo 22, ella hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Versículo 24, hace telas y vende cintas al mercader. Fuerza y honor es su vestidura, se ríe de lo porvenir. O sea que es una mujer esforzada, que por amor a su familia se dedica para que estén bien sus hijos y hace del hogar un lugar feliz. ¿Cierto que sí? Esa mamá que vela por su hogar y hace de su hogar un lugar feliz, porque ama a su familia. Gracias, madres, por ese amor que tienen a sus hijos y que tienen a sus esposos. Que Dios las bendiga. ¿Cuántos bendecimos a las mamás? Amén. Que Dios las bendiga. Gloria a Dios. Entonces, una mujer, una mamá que ama a Dios es un tesoro. ¿Cierto? Si usted ve algunas de estas características que no están en usted, no se desanime, sino dígale, Señor, coloca estas características en mí. Si no es una mujer que ha puesto su fe en el Señor Jesús, vive desesperada por los problemas, pero no ha confiado en que el Señor le pueda ayudar, vuélvase hoy al Señor. Dígale, Dios mío, yo quiero creer en ti, confiar en ti, que tú eres mi amparo, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y que usted hoy, mujer, madre, vuelva su mirada al Señor Jesucristo y reciba de Él esa fortaleza. Si no ha sido una mujer, una madre, una mamá que ha obedecido la voz de Dios, sino que por el contrario ha tomado su camino y a través de esa actitud ha sufrido, pues hoy es el día de empezar a obedecer a Dios. ¿Sabe que la obediencia a Dios trae bendición? Cuando una mujer, una madre, una esposa empieza a obedecer a Dios, la vida cambia. La vida cambia. Alguien se pregunta, ¿por qué los cristianos progresan? ¿Por qué los cristianos prosperan? Porque quiero decirles que el cristianismo es progreso, el cristianismo es prosperidad también. ¿Estamos de acuerdo? Porque empieza con el corazón, empieza cambiando el corazón y aprendemos que obedecer a Dios nos trae muchas bendiciones. ¿Cierto que sí? Usted dirá, pero ¿por qué a los cristianos les va bien? La Biblia dice que al justo le irá bien. El que hace las cosas bien, le va bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué importante es entender eso. Si estás caminando en desobediencia a los mandamientos de Dios, madre, te animo, mamá,
que hoy empieces a obedecer a Dios, para que hoy se abran los cielos sobre tu vida, para que en lugar de maldiciones vengan sobre tu vida bendiciones, y que por donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios te acompañe, que donde quiera que tú estés, a través de la obediencia a Dios, vengan grandes bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero también que Dios coloque ese amor por los hijos, porque muchas veces hay tantos sufrimientos, tantas desilusiones y tanto maltrato del esposo o quizá de los hijos, que ese amor se apaga en el corazón de una madre. Precisamente por eso la Biblia dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Ese amor se ha enfriado quizá y dice, ya, tanto bien que les he hecho a esta familia, tanto esfuerzo que he hecho por ellos, ¿y cómo me pagan? Pero mamá, que Dios sane ese corazón y que no dejes de seguir amando a tu familia, porque tienes una recompensa de parte de Dios. Si estás herida y afligida por la injusticia de tu esposo o de tus hijos, recuerda que el Señor te sana el corazón, pero sigue amando a tus hijos, porque eres la única que quizá pueda hacer algo por ellos. ¿Quién va a amar a tus hijos si no eres tú? ¿Cierto que sí? En el mundo que vivimos hay crueldad e indiferencia. Los van a tratar duro, los van a maltratar, pero el amor tuyo de parte de Dios para ellos los va a consolar y los va a restaurar. Pero si el corazón está herido, debes saber esto: el Señor sana el corazón quebrantado, el corazón herido, y Dios te va a restaurar. Vuelve a Dios y Él va a hacer la obra en tu vida. Otra característica de esa mujer, esa madre excelente, esa mujer del libro de los Proverbios, temerosa de Dios y que supera a las demás, es que es una mujer de oración. Una mujer de oración. En el primer libro de Samuel nosotros observamos que había una mujer estéril que se llamaba Ana, ¿cierto? Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y está comprendido entre los versículos 10 al 28, pero no lo leemos por tiempo, pero sí observamos que era una mujer que anhelaba tener un hijo y no podía tener el hijo. ¿Cierto que sí? La esterilidad es algo muy duro. Una mujer que quiere tener un hijo y no lo puede tener es algo que la aflige, es algo que la abruma. Mas ella entró en el templo y clamaba a Dios, y clamaba con tanta insistencia que estaba quizá en un rincón, como nos dice la palabra de Dios, y movía sus labios. Y el sacerdote la miró de lejos y dijo: esta mujer es muy rara, ¿cómo mueve así su boca? Pero ella estaba clamando a Dios en desesperación y le estaba diciendo: Señor, dame un hijo, ¿cierto? Pero fue malinterpretada. El sacerdote dijo: esta mujer lo que está es borracha. Y precisamente le dijo: usted está ebria, digiera su vino, o sea, quítesele esa borrachera. ¿Cómo va a ir aquí al templo borracha a supuestamente orar? No la entendió el sacerdote, ¿cierto? Como muchas veces nadie entiende a usted cuando ora por los hijos. El esposo le dice: ya no ore más por ese hijo. Y los demás le dicen: no, ese muchacho ya no tiene solución. Pero usted entra en la presencia de Dios y le dice: Señor, yo sé que tú lo puedes transformar. Señor, yo sé que tú lo puedes sanar. Señor, yo sé que tú puedes hacer algo por ese hijo que los demás lo han desechado, por ese hijo que los demás lo han despreciado. Pero esa mamá que ora dice: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo por él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y esa es la mujer que ora. Ana oraba allí y le dijo al sacerdote: no, Señor, yo soy una mujer afligida, una mujer abrumada, porque no tengo un hijo. Yo estoy orando por ese hijo. Y entonces él entendió y la bendijo. Le dijo: hágase conforme a tu oración. Hermanos, que Dios le conteste esa oración que está haciendo. Hermana, madre, que Dios le conteste sus oraciones, que Dios la recompense, que Dios la bendiga, que Dios le dé el resultado de esa oración sincera, que sus oraciones sean escuchadas para la gloria de Dios. Y en su oración ella consagró a su hijo y le dijo: este hijo será para ti todos los días de la vida. Mujer, vuelve a la oración, vuelve al clamor. No hay nada más poderoso que la oración de una madre. Muchos de nosotros que servimos a Dios
Lo somos primero por la gracia de Dios, pero en segundo lugar por las oraciones de nuestras madres. Soy cristiano por la gracia de Dios y porque mi madre oró por mí. Duró años orando por mí, oró por mi padre se convirtió. Oró por mis hermanos han alcanzado, algunos de ellos, la salvación, y estamos seguros que serán salvos porque el Señor ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y que esas oraciones de mi madre no caerán por tierra, sino que Dios salvará a esa familia. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le alabamos? Entonces, amado hermano, amada hermana, madre, no dejes de orar. No dejes de orar, porque a veces viene la desesperanza y decir: no, tanto que he orado, pero que hoy recibas nuevas fuerzas para orar, que recibas nuevas fuerzas en la oración, que te levantes en victoria. Yo soy un testimonio del poder de la oración. Mi padre también se convirtió a Cristo. Mi padre era escéptico, era agresivo contra las cosas del evangelio, pero Dios lo salvó. Mi suegro también, a los más de 90 años, era un hombre malo, pero Dios lo salvó también. Motivo, razón, las oraciones de esas madres que aman a Dios. Mucho ánimo, mucha fortaleza, y levántese en oración, porque Dios la va a usar. No deje de orar. No deje de orar. Esto es muy importante. Son cosas muy, pero muy importantes. Por eso son tan importantes las madres que temen a Dios. Las madres que temen a Dios ven milagros, ven el respaldo del Señor. Y el otro aspecto es: las mamás deben ser maestras del bien. Gloria a Dios. Esa mujer que trasciende, que sobresale, que es especial, es una mujer que es una maestra de lo bueno. Vamos a mirar en el libro precisamente de Tito, como habíamos observado ahora, en el capítulo 2, versículo 4, pero podemos ver desde el 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Dice: no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Uno de los propósitos que Dios tiene con las mamás es que sean maestras del bien, como lo dice el versículo 3. Que sean maestras del bien. Dios ha querido que la educación empiece desde el hogar, desde los padres, pero tanto el hombre como la mujer. Por eso la educación empieza en el hogar. El ataque de Satanás es contra el hogar, para que no haya ejemplos, para que no haya enseñanza de buenos principios y valores. Por eso Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto?, en el versículo 7, la palabra de Dios nos dice muy especialmente, desde el versículo 6, por favor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esta es una palabra orientada a los papás y a las mamás. Pero hoy estamos hablando acerca de las mamás. Dice que debe repetir la palabra de Dios a sus hijos. Debe hablar de ellas estando en la casa. Debe hablar de la palabra de Dios andando por el camino y al acostarse. Es decir, que constantemente la mamá debe enseñar la palabra de Dios a sus hijos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe una cosa? Las enseñanzas que se dan a los hijos, a pesar de que pasen los años, a pesar de que pasen las décadas, eso queda grabado en el corazón. Eso queda impreso en el corazón. Y quizá por años o por décadas los hijos en algunos casos no sigan a Dios, pero esa palabra que fue enseñada siempre la recordarán. Estábamos la semana pasada en el culto de jóvenes
escuchando el testimonio de un joven rockero, ¿cómo se llamaba? Pablo Olivares, ¿cierto? Y entonces dice que él fue a México con la banda, cuando tenía una banda de rock. Él había sido conocedor del evangelio desde niño, pero llega el momento en que algunos se rebelan contra la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba? Pablo Olivares. Búsquelo en el internet, que lo va a edificar a usted mucho. Y entonces dice que en México lo secuestraron a toda la banda de rock. Y él estaba en una vida loca, una vida desenfrenada, pero ahora quedó confrontado con la realidad de su paganismo, que había renegado contra la mamá que oraba, que le enseñaba la palabra de Dios. Y ahora entonces lo tienen secuestrado las mafias mexicanas. Y estaba a punto, lo iban a matar. Y entonces le ponen un arma en la cara y le dice el mexicano: ¿usted cree en Dios? La próxima semana les cuento lo que pasó. El muchacho dijo: sí, creo en Dios. Y le dijo el mexicano: por eso no te mato, güey, porque crees en Dios. Si me hubieras dicho que no, te vuelo la cabeza. Perdóneme. Entonces, ¿qué sucedió? Fue un momento en que Dios lo confrontó con su realidad. Y todo lo que oró su mamá, todo lo que le enseñó su mamá, él recordó todo eso que había hecho por él su mamá. Y en ese momento, en esos segundos así, dijo: sí, creo en Dios. Y eso le salvó la vida. Porque la fe en Dios salva la vida de la gente, bendice a las personas. Y él se regeneró, empezó a servir a Dios. Pero esa fe la recibió de la mamá, por el ejemplo, por la enseñanza. Por eso les quiero animar: no deje de enseñar a sus hijos hasta donde sea posible. Llegará un momento en que ellos ya no le reciban enseñanza y dicen: no, ya me enseñó. Bueno, puede ser que sí, pero hasta donde sea posible que ellos no digan: fue que no me enseñó mi mamá. ¿Estamos de acuerdo? Sino que usted diga: le enseñé, Señor, hasta donde tú me lo permitiste, pero téngalo por seguro que la palabra de Dios nunca volverá vacía. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle gloria a Dios. Padre, gracias. Tu palabra nunca volverá vacía. Gracias a Dios. Entonces las mamás deben ser maestras del bien. ¿Estamos de acuerdo? Maestras del bien. Véase usted como una maestra del bien, según lo dice la palabra de Dios. Por eso en el versículo 3, estamos en Tito 2:3, dice la palabra: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y podemos aplicarlo: las madres sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Es decir, mujeres de buen ejemplo. Se necesitan mujeres que den ejemplo. Ustedes no saben cuánto luchan hoy los hogares y se ha volteado la tortilla, como dicen. Ahora las que se la pasan en fiestas 3 días no son los hombres, son las mujeres. Y yo he escuchado hombres llorando en la consejería, me dicen: no sé qué hacer con mi mujer, ahora se me pierde 3 días. Y cuando la llamo dice: estoy aquí disfrutando la vida. Está tomando, está bailando. Está con los amigos de la universidad, los amigos de la empresa. Se fue a la finca, se fue a una excursión, se fue a parapente, se fue a tantas cosas. Y los hombres sufriendo, pero los niños que, pues denles de comer. ¿Acaso no puede hacer usted ahí algo? Denles de comer. Hoy está dura la sociedad. Hoy las mujeres no dan ejemplo. No digo las mujeres cristianas, sino las mujeres que dicen que se han liberado, ¿cierto?, del yugo del machismo. Y sí, que el Señor reprenda el yugo del machismo, pero eso no es una razón para que las mujeres tomen igual que los hombres,
adulteren igual que los hombres, se vayan a las tabernas igual que los hombres, sino que es motivo para que esas mujeres se afiancen en Dios, en su testimonio. Y la palabra de Dios dice que el hombre inconverso es santificado en la mujer creyente. Quiere decir que si la mujer es firme en Dios, su esposo va a cambiar. Sus hijos van a ser bendecidos y van a seguir a Dios. Por eso dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Mujeres que están aquí, sean guerreras, valientes, dando un buen ejemplo para que sus hijos nunca digan: mi mamá hizo esto inmoral, mi mamá hacía esto, mi mamá engañaba a mi papá, mi mamá era mentirosa, mi mamá era, bueno, tantas cosas. Sino que digan: mi madre siempre fue un ejemplo para mí. Y que ellos recuerden eso y digan: por el ejemplo de mi mamá, yo también quiero servir a Dios. Ánimo, 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 hermanas, ánimo. Porque muchas son las tentaciones, las presiones, cierto que sí, pero guarda esa conducta, guarda ese testimonio. Dios te ayudará. Y esa conducta buena tendrá excelentes resultados. Porque esos resultados los cosecharán tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, y verás la gloria de Dios, porque ese testimonio bendecirá a generaciones. Por eso dice el Salmo 112, tremendo. El Salmo 112, ustedes lo recuerdan, aquí, aunque aquí habla del hombre, pero también se puede aplicar a la mujer. Leámoslo, por favor. Salmo 112:1, bienaventurado el hombre, pero podemos decir aquí: bienaventurada la madre, la mujer, la mamá, bienaventurada la mamá que teme al Señor. ¿Cuántos lo toman? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Será su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de las mujeres rectas será bendita. ¿Cuántos toman esa palabra para ustedes? Mujeres, madres, mamás, sepan esto: si ustedes son firmes en Dios, sus hijos serán bendecidos, serán beneficiados. Mi padre por muchos años no siguió a Dios. Mi madre fue la primera en conocer al Señor. Soy el resultado de esa fe, de esa conducta, de esa constancia. Mi papá se convirtió, pero después de 30 años de que nosotros éramos cristianos. Lo mismo el caso de mi esposa. Mi suegro se convirtió después de muchos años de nosotros ser cristianos, quizá de más de 30 años. Pero esas mamás, tanto la mamá de mi esposa como mi mamá, fueron firmes, y esa fe y ese buen testimonio hoy nos sigue bendiciendo, y bendice a nuestros hijos y bendice a nuestros nietos. O sea que, mujeres, vale la pena ser firmes con el Señor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces las madres son maestras del bien con el ejemplo. Por eso se dice: una imagen o un ejemplo vale más que ¿qué? Que 1000 palabras. Los hijos no olvidan eso. Los hijos siempre se acuerdan: mi mamá ha sido firme, mi mamá ha sido constante. A ellos no se les olvida. Eso les queda impreso en el corazón. Eso les queda grabado como si se lo hubieran impreso con letras de fuego. El testimonio de una mamá impacta. Pero no solo con el ejemplo. También dice que enseñen, versículo 4, Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, que primero con el ejemplo, pero también con la instrucción formal. ¿Qué quiere decir con la instrucción formal? Es decir, que la mamá debe abrirle la Biblia a sus hijos y enseñarles. Primero tiene que hacerlo el papá. Pero por ejemplo, cuando falta eso, la mamá tiene que estar pendiente. Pero no solo cuando el esposo falla, sino que ella debe hacer su parte y enseñar a esos hijos en el temor de Dios. Hoy, por ejemplo, al hablar con David, que una vez estaba en una enseñanza hace poco, ¿se acuerda de hace 35 años que la mamá siempre le enseñó la palabra de Dios? ¿Qué les parece eso? ¿Trae resultados o no trae resultados? Entonces, las mamás deben ser maestras de la palabra de Dios, deben conocer la Biblia,
deben ser estudiosas de la Biblia y deben enseñarle la Biblia también a los hijos. Primero los varones, los padres, pero estamos hoy en el día ¿de qué? De las madres. Entonces estamos haciendo énfasis. Esa mujer que enseña, que conoce la Biblia, le dice: hijos, hijas, vamos a estudiar la palabra de Dios. Había una mujer que se llamaba Susana y ella era la mamá de Juan Wesley. Ella tenía por lo menos 12 hijos, que yo sepa, según los relatos históricos, quizá tenía más, no sé. Pero ella tenía una buena costumbre, era que a todos sus hijos les enseñaba la Biblia uno por uno. ¿Cuántos me están escuchando? Y uno por uno oraba por todos cíclicamente. Empezaba con uno, le dedicaba tiempo, oraba por él, lo aconsejaba, le enseñaba palabra a él individualmente. Después tomaba a otro hijo y le enseñaba palabra individualmente. Y así con los 12 hijos sucesivamente. Bueno, por lo menos salieron 2 hijos muy sobresalientes. Y fue Juan Wesley, que lea usted acerca del avivamiento wesleyano. Cómo Inglaterra iba a la debacle, iba a la destrucción. Y eso es histórico. O sea, eso no es solo algo religioso, es algo histórico. En los libros de historia se nos habla de Juan Wesley. Fue un muchacho predicador que empezó a los 18 años, pero predicó con tanto poder que la sociedad británica se volvió a Dios. Y hubo un cambio social, un cambio en la parte moral, en la parte religiosa, pero también en las leyes, hasta en los deportes. Hubo un cambio tremendo porque Dios levantó a Juan Wesley y por eso Inglaterra llegó a ser una potencia mundial por el avivamiento wesleyano. Y Dios libertó a Inglaterra de una revolución como la Revolución Francesa, porque Dios usó a un joven que se llamó Juan Wesley. Juan Wesley fue tan trascendente que alguien llegó a un pueblo de Inglaterra y dijo: quiero tomar licor. Y llegó a un lugar y dijo: es que aquí no hay una taberna, aquí no hay una cantina, no hay un bar. Y alguien le dijo: no, no hay ningún bar aquí, porque aquí hace 100 años predicó Juan Wesley. ¿Qué le parece? O sea que su predicación trascendió 100 años. Y no solo fue 100 años, porque eso fue en el 1750. Y estamos en el 2022 y la influencia de Juan Wesley sigue vigente en todo el mundo. Por una mamá que oró por él, que le enseñó la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué bendición! Escuché el testimonio de una ancianita, que en este caso, aunque no era una mamá literalmente, para sus alumnos, pero como si lo fuera. Una mujer de 83 años y tenía una clase de adolescentes de 13 muchachos. Es decir, lo que llamamos la escuela dominical. Así cuando estamos aquí, los niños van a sus clases con sus maestras. Pero esta anciana de 83 años y con un grupo de solo 13 muchachos, usted diría: pues eso no es mayor influencia, ¿cierto? Y no es mayor cosa, pero resulta que ella, en el transcurso de su trayectoria, había desarrollado 84 pastores. Es decir, ella enseñaba de grupos pequeños, pero en la trayectoria, a través de esa enseñanza de esa anciana, habían salido 84 ministros de Dios. ¿Es importante o no es importante? Por eso las mamás deben saber que cuando enseñan a sus hijos, están formando gente de bien, están formando generaciones trascendentes. No te canses de enseñar a tus hijos la palabra de Dios. No te canses de instruir en la palabra de Dios a tus hijos, porque dará un excelente resultado. Y esto nos hace acordar entonces también de Jocabed. ¿Quién era Jocabed? La mamá ¿de quién? De Moisés. Y usted recuerda cuando a Moisés lo echaron en el río Nilo. Ella misma lo colocó en el río Nilo, pero ella hizo ¿qué? Una arquilla, ¿cierto? Por eso hasta lo llaman Moisés unos para colocar los bebés. Y ella lo colocó allí con mucho cuidado.
Y aunque había un decreto de muerte, ella lo encomendó a la gracia de Dios y puso al bebé en la arquilla y lo dejó en el agua. Pero, ¿lo estaba viendo o no lo estaba viendo? Claro, ella veía al bebé, pero ella estaba ahí pendiente. ¿Cuántos me están escuchando? Y si saldría un cocodrilo, ¿qué haría esa mamá? Mire, una mamá consagrada se enfrenta hasta a un cocodrilo. Pero ella estaba pendiente de su hijo, y entonces ya sabemos la historia, la hija de Faraón se estaba bañando, pero fue una guianza que Dios le dio a Jocabet, ¿cierto que sí? Y ella logró por su oración, por su fe, que el niño fuera guardado, fuera preservado. Era una mujer diligente en la vida de su hijo, y logró, por la gracia de Dios, que le entregaran al hijo para que ella lo cuidara. ¿Cuántos recuerdan ese relato? Léalo en el Antiguo Testamento. Pero cuando ella lo cuidó, ella lo formó un siervo de Dios. Y aunque cometió errores y tuvo que estar en el desierto 40 años sufriendo por su temperamento, mas sin embargo Dios cumplió el propósito en ese Moisés a través de lo que fue la mamá para él. ¿Cómo sería la mamá de Daniel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería la mamá de José, que los sacaron desde muy jóvenes y se los llevaron para tierras paganas? Pero ¿cómo sería la mamá de ellos, que les enseñaba, oraba por ellos, les daba ejemplo, los cuidaba y llegaron a ser grandes siervos de Dios, profetas, libertadores, gente trascendente? Mamás que están aquí, que Dios las bendiga, que Dios les dé fortaleza, que el Señor las consuele, que el Señor las respalde y sepan que su labor es muy, pero muy importante. Y no se desanimen, porque Dios está con ustedes. Y si Dios está con ustedes, nada las podrá destruir. Amén. Vamos a orar por las mamás. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por las mamás, Señor. Si se pueden colocar de pie, levántese. Padre, gracias por las mamás, Señor. Gracias por cada madre, Señor amado. Señor, en el nombre del Señor Jesús, hoy te queremos rogar que tú traigas fortaleza sobre cada madre, Señor, sobre cada mamá, en el nombre de Jesús. Dios mío, gracias por esa actitud perdonadora que tú has puesto. En el nombre del Señor Jesús. Usted, mujer, que por los malos tratos, por el menosprecio, se ha sentido herida y dice que no seguirá amando, hoy sanes, que se sane su corazón. Pedimos al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sane el corazón de todas las mujeres que están aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y quiero orar por estas mujeres que han estado afligidas, que han estado quizá menospreciadas, que quizá dicen, no se acordaron de mí en este día de la mamá. Bueno, y que Dios nos perdone a los hombres, ¿cierto que sí? Porque algún hombre llega el día de la mamá y dice, pues que usted no es mi mamá. Y somos malos muchas veces, y a veces los hijos no recuerdan ese valor de la mamá. Por eso cambiemos de actitud. ¿Cuántos me están escuchando? Cambiemos de actitud, varones que estamos aquí, cambiemos de actitud, hijos que estamos aquí, cambiemos de actitud. Volvamos el corazón a nuestra mamá, recompensémosle de acuerdo a lo que ella merece, de acuerdo a ese esfuerzo que nos cuidó en el vientre, que nos ha ayudado. Y cambiemos, varones, y cambiemos, hijos, tanto mujeres como hombres. No rechacemos a estas mamás, la mamá que Dios nos ha dado. Pero que Dios fortalezca a las mujeres. Oremos, oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Mujer, no dejes de amar, no dejes de servir, no dejes de perdonar, no dejes de ser un ejemplo, no dejes de tener fe en Dios. No dejes el camino del Señor, que el Señor te fortalezca. Oramos por ellas en este momento. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Si está con su esposo o sus hijos, por favor, las familias, acerquémonos allí y abrace a su esposa. Martica, abrace a su esposa, abrace a su mamá si está aquí.
Si no está aquí, entonces usted las va a bendecir. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu sierva, Señor. Gracias por tu sierva. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque ha sido una